La situación electoral hoy en Perú es ambigua. Cada encuesta arroja un resultado diferente en la intención de voto de los ciudadanos, mientras la encuestadora Asociación Civil Libertad y Democracia en los Andes da como ganadora a la candidata Keiko Fujimori. COTEM deja en el primer lugar al economista Pedro Pablo Kuczynski. En el primer sondeo, que fue realizado entre el 18 y el 22 de marzo, Fujimori alcanza 27% de los votos, mientras Kuczynski queda rezagado con 15%. Sin embargo, en el segundo, llevado a cabo entre el 19 y el 20 de marzo, el político Kuczynski se impone sobre la hija del expresidente peruano, Alberto Fujimori, con un margen de 13 puntos porcentuales. En ambas encuestas, los candidatos que siguen son Verónica Mendoza y Alfredo Barnechea, protagonizando un empate técnico. En cualquiera de los escenarios, según estas encuestas, la segunda vuelta electoral es inminente. Eugenio de Medina es analista político y profesor de las maestrías en gestión pública del Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres y de la Universidad Continental. Él nos acompaña desde Lima, la capital de Perú. Una buena tarde, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y un saludo a toda la gente de NTN 24 y a todos los latinoamericanos que nos siguen en Hispanoamérica y en Estados Unidos. A la orden. Bienvenido. ¿Frente a qué estamos en Perú en esta carrera presidencial, cuando la candidata favorecida en las encuestas con la intención de voto, que es Keiko Fujimori, está siendo acusada de comprar votos y la mayoría del resto de los aspirantes están en la mira de esta comisión del Congreso que investiga precisamente corrupción, posible corrupción, nexos de políticos peruanos con el caso de corrupción conocido en Brasil como Lava Jato? Hablo en este caso de Alan García, expresidente de Perú, Alejandro Toledo, expresidente de Perú, y el economista Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, sin duda alguna este proceso electoral es uno de los más enrarecidos que hemos atravesado los peruanos desde el año 1980, cuando acabó la dictadura del general Velasco Alvarado. En realidad, la forma en la que se ha llevado a cabo administrativamente ha sido por demás penosa, en la medida en que, como bien dijo Jaime Chincha en el resumen que acabo de escuchar, lo que se hizo fue incorporar modificaciones a la ley electoral en pleno proceso electoral nuevo que era el de estas elecciones. Es decir, digamos, cuando empieza el partido de fútbol, se cambian algunas reglas de juego, y eso motivó, por ejemplo, este espinoso tema de las famosas dádivas y de las condicionantes para calificar a un candidato como que estaba, entre comillas, comprando o no comprando votos. Una de las víctimas de esta norma fue el señor César Acuña, quien tenía un importante respaldo en las encuestas, y que él adujo que a él no se le podía aplicar esta ley porque era una ley que se había dado con posterioridad a la llamada al nuevo proceso electoral. El jurado electoral no consideró esas apelaciones del señor Acuña y entonces lo sacó de carrera. Pero esto a su vez dejó abierto el panorama para que se aplicara ya de una manera, me parece a mí, demasiado pegada a la literalidad de la letra, la ley dejando atrás el criterio del jurista. Es decir, hoy en día a cualquier persona que se le ve entregando algo físicamente a una persona ya se le considera que está comprando votos, y eso tampoco es exacto. En el caso particular de la señora Fujimori, ella efectivamente participó en un evento donde se habían repartido una serie de premios y se le invita a ella a entregar uno de los premios. Eso no significa que el dinero ni haya sido de su partido, ni haya sido suyo, ni haya habido la intencionalidad de hacer el reparto. Sin embargo, la foto pues aparece como que ella estuviera entregando este dinero, pero ese dinero no prevaleció del jurado. Obviamente ustedes y yo comprendemos que los opositores tienen que utilizar eso de manera apropiada para sus intereses, y aquí creo que se abre un problema delicado, cual es el siguiente. La señora Fujimori encabeza las encuestas, y permítanme corregir el dato que ustedes han presentado. Las 4 primeras encuestas, principales encuestadoras peruanas, le dan a Keiko Fujimori entre el 30 y el 38% del total de votos. Ya, eso sin ningún tipo de duda, con un margen de más o menos 20 a 25 puntos del segundo puesto, que es en este momento ocupado por el señor Pedro Pablo Kuczynski. Y luego efectivamente viene la señora Verónica Mendoza, el señor Alfredo Barnechea y el expresidente Alan García. Pero
Lo concreto es que los opositores a la señora Fujimori, que en el Perú son muchísimas personas, están utilizando este elemento ya no solamente para querer dejarla sin piso político, sino están de paso deslegitimando el proceso en su conjunto, lo cual es algo, a nuestro entender, bastante grave, porque ya se estaría poniendo en juego la credibilidad de la democracia peruana. Y entonces acá ya empiezan a haber rumores si es que estas fuerzas antifujimoristas son las que están queriendo desestabilizar al próximo gobierno, sea cual sea. Obviamente hay más entretelones, hay muchas cosas que explicar, el tiempo seguramente no me dará para eso, pero hay muchas sospechas que, por ejemplo, hay una parte del antifujimorismo que está vinculado a ciertos intereses creados del actual gobierno, que a su vez están vinculados a temas como, por ejemplo, los lavallatos que ustedes han mencionado, y que además involucran a otros candidatos. Lamentablemente la política en mi país ha estado atravesada en los últimos 50 años por severos procesos de corrupción y lamentablemente hoy en día que las comunicaciones son más perfectas, es que tenemos conocimiento inmediato de estas tramas de mafias que se van presentando y que esperamos, por el bien de la democracia, no terminen llevándose de encuentro el proceso democrático. Eugenio, lo que le entiendo es que más allá de que Keiko Fujimori sea la hija de Alberto Fujimori, expresidente, que cometió errores, que está condenado, que está en prisión, no es el caso de la hija, que no hay pruebas contundentes para juzgarla, para incluso señalarla y denunciarla. Y otra cosa que me preocupa es su preocupación, además, por la falta de credibilidad en la democracia peruana. ¿Cree usted que Sí. hay intereses de un movimiento incluso donde estarían estos expresidentes que aspiran a llegar nuevamente al Palacio de Gobierno en Perú para dañar ese gobierno? Es decir, si gana Keiko Fujimori, ¿podría haber un descalabro en la institucionalidad y la democracia peruana? Esa es precisamente la foto que el antifujimorismo quiere vender de la posibilidad de que Keiko Fujimori sea presidenta. Es decir, venderle a la población una imagen de que el país entraría en una fase de absoluta ingobernabilidad. Pero aquí yo quiero hacer unas precisiones, ¿no es cierto? Nadie discute en el Perú que durante el gobierno de Alberto Fujimori, así como hubo importantes avances y aciertos en diferentes temas de política, hubo también un importantísimo y acentuado proceso de corrupción que abarcó muchísimas instituciones peruanas. Eso lo hemos admitido absolutamente todos y creo que no hay ninguna duda al respecto de que fue uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido el Perú, sin haber sido el único. Sin embargo, la trascendencia de las transformaciones que hubo en los 90 han hecho de que en los siguientes años en el Perú solamente se hable de fujimorismo y antifujimorismo. Sea que el señor Fujimori esté prófugo en el Japón, sea que el señor Fujimori esté preso en la cárcel, lo concreto es que se ha hablado de fujimorismo y antifujimorismo. Y entonces, Keiko Fujimori, que es la que rescata de alguna manera el legado del fujimorismo de los 90, ¿no? Es la que termina siendo acusada, entre comillas, de una serie de cosas que ella, por supuesto, no tiene nada que ver, porque ella ni siquiera fue funcionaria pública en la década en que gobernó su padre. Sin embargo, como digo, el país está dividido entre fujimoristas y antifujimoristas principalmente. Ahora, los antifujimoristas, hay algunos que tienen buena fe, que creen que ha sido un gobierno nefasto, un gobierno corrupto, y se oponen de buena fe al fujimorismo, pero hay otra parte importante, organizada y relacionada en redes de poder, ¿no es cierto?, que están siendo manejadas desde los grupos de extrema izquierda y que lamentablemente tienen vínculos no muy santos con ciertos grupos que están ahí, que a mi juicio vienen desde la época del montesinismo, propiamente de esos espionajes telefónicos, de esa manipulación a la prensa y demás, que están haciendo que se organicen una serie de marchas para desestabilizar un futuro gobierno. Hoy en día al montesinismo, que es un organismo que necesita gobiernos, digamos, frágiles, sin partidos políticos importantes para poder sobrevivir, ese montesinismo necesita que no entre un partido como el de Keiko Fujimori, que ya está organizado, no necesita que entre un partido como el APRA, necesita, por ejemplo, que entre alguien como el señor Julio Guzmán, que fue un candidato que surgió de la nada, y que lógicamente a la hora de asumir, el montesinismo le puede proporcionar los cuadros apropiados para manejar el gobierno, obviamente en alianza no usando. Eso es lo que en el fondo
como análisis político yo les puedo entregar, porque me parece muy sospechoso, ¿no es cierto?, que se haya armado todo este trullado tan enorme contra Keiko Fujimori y esta intencionalidad de tirarse abajo la democracia con un jurado nacional de elecciones que normalmente ha sido una institución que se ha portado totalmente a la altura, inclusive en las épocas en que Fujimori era presidente. Sin embargo, esta vez ha incurrido en errores muy groseros, empezando, como digo, por introducir cambios en la ley que confundieron a todo el mundo, sin mencionar el hecho de que el propio presidente de la República esperó hasta el último momento para convocar elecciones y para que esto pues no tuviera tiempo de reforzarse. Si a eso le añadimos lo que ustedes bien mencionan, la explosión del escándalo en Brasil, que está trayéndose abajo a todo este mito de Lula y Dilma Rousseff, y que tiene aliados en el Perú, ya podemos ir imaginando cómo acá también entra a jugar en la ecuación de la desestabilización democrática, ¿no? Eugenio, realmente un panorama totalmente complejo el que vive Perú, con acusaciones infundadas, otras con aciertos. Lo cierto es que hay un proceso electoral en marcha. Pareciera que las cartas están echadas a favor de Keiko Fujimori. Las encuestas no le dan ese chance concreto, contundente a Kuczynski. Sin embargo, bueno, estaremos atentos a lo que pase en Perú. Y por supuesto, como usted lo decía, siempre falta tiempo en televisión, Eugenio. Eugenio de Medina, analista político, profesor de las maestrías de gestión pública en el Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín de Porres y de la Universidad Continental. Le quiero agradecer que amablemente haya compartido estos minutos con nosotros aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. Encantado. Y todo recién empieza en estas 2 semanas finales. Aquí se va a definir todo. Muchas gracias a ustedes.